Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Con esta necesidad nos encontramos todos los días en este espacio, reavivados por su palabra. Una lectura reflexiva, capítulo tras capítulo de la Biblia. Hoy nos detenemos en el capítulo 29 del libro de Éxodo y lo hacemos con este espíritu de oración. Señor, que el mismo espíritu que inspiró a los escritores de tu palabra nos inspire a nosotros para entenderla y aplicarla a nuestra vida. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en el capítulo 29 del libro de Éxodo, analizando en los capítulos anteriores los distintos muebles que hacían parte del santuario, como así también las vestiduras, el papel y la función de los sacerdotes. El sacerdote era el que ministraba y ofrecía en el culto, ese culto que se realizaba en el santuario, ese santuario que fue construido siguiendo el modelo del santuario que estaba en el cielo y que tenía como propósito, como objetivo, hacer visualizar hasta dónde el pecado produjo destrucción y muerte y hasta dónde la gracia, el amor y la misericordia de Dios viene para salvarnos y restaurarnos y rescatarnos de la miseria de nuestro pecado. En el capítulo 29 nos encontramos con la consagración de Aarón y de sus hijos, y así también una mención breve hacia el final del capítulo de las ofrendas diarias, de los servicios diarios realizados en el santuario. Los primeros 37 versículos tienen que ver con la ceremonia de consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Los sacerdotes provenían de la familia de Aarón. Así que el relato de todos los pasajes nos dice cómo tenía que ser esa ceremonia, los animales que hacían parte, los sacrificios, cómo realizar esos sacrificios. Pero yo quisiera detenerme en las aplicaciones de este capítulo, sobre todo de la primera parte. Los sacerdotes están mostrándonos en estos servicios el papel de Cristo como nuestro sacerdote y como nuestro sumo sacerdote. Así que hay paralelismos y similitudes entre el sacerdocio de Aarón y sus hijos, la familia de Aarón, y el sacerdocio de Cristo. Nosotros nos encontramos que los sacerdotes eran elegidos por Dios y que Jesucristo también fue elegido por Dios. Por eso dice San Juan capítulo 3 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que podamos, los que creemos, no perdernos, sino tener vida eterna. El sacerdote es elegido dentro del pueblo y Jesús fue elegido para ser parte dentro del pueblo, porque Jesús es el Dios que se encarnó, se hizo hombre, caminó entre nosotros, vivió entre nosotros, se encarnó en la miseria de nuestra humanidad para ser uno igual entre nosotros. El sacerdote, para oficiar en esos servicios, tenía primero que purificarse, tenía que ofrecer una ofrenda por su propia purificación para después estar en condiciones de ofrecer una ofrenda por la purificación del pueblo. Jesús no tuvo que ofrecer una ofrenda para su propia purificación, porque no había ninguna mancha de pecado en su existencia. Es decir, que la diferencia entre esos sacerdotes que ministraron en el santuario y Cristo como sacerdote está dada en que ellos eran humanos, eran pecadores y tenían que ofrecer, antes de ofrecer por el pueblo, ofrecer por sí mismo. Pero Jesús no necesitó ofrecer una ofrenda
por su propia purificación. Otra diferencia es que aquellos sacerdotes eran muchos, porque por supuesto estaban limitados sus horarios en los días y estaban limitados sus años en su vida. Así que esos sacerdotes eran muchos, pero Jesucristo era uno solo y el mismo por los siglos de los siglos. La otra relación entre estos sacerdotes y Cristo como sacerdote es que el sacerdote necesitaba, el sacerdote humano que ministraba en el servicio, necesitaba de esa ofrenda y necesitaba de un Salvador. Jesús se ofreció como ofrenda y como Salvador por nuestros pecados. Por eso dice Isaías en el hermosísimo capítulo 53, como oveja fue llevado al matadero y enmudeció sin abrir su boca. Jesucristo es el sacerdote y al mismo tiempo es la ofrenda. Es el precio pagado por nuestra propia salvación. Jesucristo es la ofrenda y el sacrificio perfecto, definitivo, único, indispensable que necesitamos para alcanzar la salvación. Los hijos de Aarón eran elegidos. Nosotros también somos elegidos por Dios. Los hijos eran consagrados por una ceremonia, ungidos. Nosotros somos ungidos por la obra del Espíritu Santo. Esos sacerdotes de la familia de Aarón representaban a Dios. Nosotros tenemos un libre acceso al Padre. El único mediador es Jesucristo. Pablo se lo dijo a Timoteo. Tenemos un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el puente que une la divinidad con la humanidad. Con su mano humana se aferra de la humanidad, con su mano divina, Él es hombre y Dios, con su humanidad toma la humanidad, con su divinidad toma la divinidad, y Él es el puente que une al pecador con el cielo. Él es el puente que une a la criatura con el Creador definitivamente, a través de los méritos de la muerte y del sacrificio. El sacerdote que ofrecía en este santuario del Antiguo Testamento intercedía por el pueblo. Y nosotros que también somos llamados todos a ser sacerdotes, representantes del Señor, tenemos que interceder por otros. Desde el versículo 38 en adelante, dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de un año cada día, perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la mañana, otro lo ofrecerás a la caída de la tarde. Y así va recordando, repasando lo de las ofrendas diarias. Después dice el versículo 44, santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y sus hijos para que sean mis sacerdotes. Yo habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ese santuario se iba contaminando por los pecados de todos. Y había una ceremonia anual, que ya la veremos, que tiene que ver con la purificación del santuario. Los pecados eran traspasados al corderito, del cordero eran traspasados al santuario, y después había una purificación anual. Santificaré el tabernáculo de reunión. Versículo 45, yo habitaré entre los hijos, seré su Dios. Versículo 46, y así conocerán que yo, Jehová, su Dios, los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Jehová, su Dios. El santuario tenía un centro en la adoración y tenía un centro en la salvación. Era para recordar que los liberó de la esclavitud de Egipto. Es para recordarnos que somos liberados de la esclavitud del pecado y una vida nueva nos es propuesta y provista por medio de los méritos de aquel gran Cordero. Por eso Juan, cuando ve venir a Jesús en el capítulo 1 del Evangelio, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso cuando Jesús murió ya no se siguieron sacrificando más corderitos que ilustraban, que simbolizaban
que le recordaban a las personas del gran Cordero que habría de venir. Ese Cordero que murió, murió por usted, murió por mí, murió por todos nosotros. Murió para pagar la deuda del pecado que yo no podía pagar. Murió para que nosotros no muramos y podamos vivir. Murió para que seamos perdonados, limpiados, transformados, santificados y un día heredemos su vida para siempre. Yo quiero agradecerle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Y quiero pedirle que me ayude a valorarlo y asimilarlo a mi experiencia de todos los días. ¿Y usted? Ahora vamos a hablar con Dios en la oración. Señor, te damos muchas gracias por el sacrificio de Cristo, por el amor inmenso, porque dejaste los cielos y viniste a la miseria de este mundo. Te damos gracias por aquel santuario, por los cultos, por los servicios, por los muebles, por los sacerdotes, por las vestimentas, por todo eso que me ilustraba, que me enseñaba hasta dónde mi pecado responsable de ocasionar la muerte del Hijo de Dios. Hasta dónde el amor de Dios, que Jesús puso su vida y su sangre para salvarme. Ayúdame, Señor, a valorar lo que has hecho por mí, a ser agradecido por la paz, por el perdón, por la fe y por la esperanza, y a comprometerme a vivir haciendo tu voluntad. Bendice a todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra.
Una vez más nos encontramos aquí para poder profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Queridos amigos, este es un encuentro con el Dios de la palabra y por supuesto también con quien guió, que es el Espíritu Santo, en el proceso de la transmisión de su palabra. Y estamos con el pastor Bruno Razo para continuar con nuestra caminata a través de la Biblia. Muchas gracias, Pastor Ever. Es siempre una alegría estar contigo, estar con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Y bueno, tener la oportunidad hoy de profundizar un poco más sobre Éxodo capítulo 29. Ahora, ¿se acuerda que habíamos terminado al día de ayer con el tema de la construcción del tabernáculo? Se terminó, pero ¿quién iba a oficiar dentro del tabernáculo? Era algo muy importante. Dios no deja nada al azar, Dios no deja nada al acaso, y había previsto que había un personaje con su familia que estaría trabajando. Pero antes de empezar ese oficio, Dios dice, bueno, hay que consagrar a estas personas. Esa persona obviamente era Aarón y sus hijos que ministrarían dentro del santuario. Que fue la tribu elegida para desarrollar ese ministerio. Exactamente, ¿no? La tribu de los levitas, la tribu de Leví. Ahora, una pregunta, ¿cuál era la importancia? ¿Por qué necesitaba Dios consagrar a Aarón y a sus hijos? Muy buena pregunta, voy a responder con la misma declaración del espíritu de profecía. Después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacerdotes para su oficio sagrado, es decir, está el tabernáculo, el santuario y los sacerdotes. Ambos iban a cumplir un papel en el ritual y en lo que ese ritual iba a representar. Entonces, estaba consagrado el edificio, pero hace falta las personas. Y las personas también tienen que ser consagradas. Claro. Por eso dice que después de la dedicación del tabernáculo fueron consagrados los sacerdotes para ese oficio sagrado. Estos servicios requirieron 7 días y en cada uno de ellos se cumplieron importantes ceremonias. Al 8º día principiaron su ministerio, ayudado por sus hijos. Aarón ofreció los sacrificios que Dios estipulaba y alzó sus manos y bendijo al pueblo. Todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. Y el Señor aceptó el sacrificio y reveló su gloria de una manera extraordinaria. Descendió fuego de Dios y consumió la víctima que estaba sobre el altar. El pueblo vio estas maravillosas manifestaciones del poder divino con reverencia y sumo interés y las tuvo por señal de la gloria y el favor de Dios. Y todos a una elevaron sus voces en alabanza y adoración y se postraron como si estuviesen en la inmediata presencia de Jehová. O sea, aquel fuego que vino de lo alto tomó parte de aquella ofrenda. Así que fue una ofrenda diferente, fue una ofrenda ofrecida con el mismo fuego de la presencia de Dios. Eso parece que era como una especie de confirmación de la autorización a Moisés y a Aarón, y a sus hijos de ministrar en el santuario. Sí, era como una confirmación, era una manifestación visible de la presencia de Dios, era un llamado a la santidad del ministro, quien a su vez llamaría al pueblo a la santidad porque Dios es santo. Así que hay todo un conjunto de lecciones que nosotros podemos extraer del mismo incidente. Qué bueno, eso significa que Dios no deja nada librado al azar y entonces Él ordenó, dice, todas estas ceremonias, todo se había hecho conforme a las instrucciones de Dios. Todo seguía las instrucciones de Dios porque cumplía un propósito. Dios estaba queriendo enseñar, era una lección objetiva, visual, tecnológica, con aplicativos, ¿no? Para mostrar en cada situación, en cada circunstancia, en cada mueble, en cada ceremonia y a través de cada servicio y de cada sacerdote lo que Dios pretendía enseñar. Y ahora entonces Moisés, en este caso Aarón, quien fue consagrado, tenía que empezar a oficiar, ¿no? Habían dos tipos de oficios, ¿no? El sacrificio diario, había un sacrificio anual, un servicio anual, y parece que ese oficio diario, ese servicio que rendía Aarón y sus hijos, tenía también algo como una especie de enseñanza, una cualidad didáctica, pero también una cualidad de símbolo de la salvación. ¿Cómo era esto? ¿Será que
Elena White nos ayuda a entender el significado de ese sacrificio diario? Sí, claro, nos ayuda y lo explica de esta manera. El apóstol Pablo señala estos sacrificios como una ilustración de lo que los seguidores de Cristo han de llegar a ser. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Y antes de continuar la cita digo, estos servicios, estos cultos diarios, estos sacrificios diarios, donde a través de la ofrenda la persona reconocía y confesaba su pecado y eran transferidos sus pecados al inocente animalito que nada tenía que ver con sus pecados. Era una víctima inocente. Para ilustrar que hay una gran víctima inocente que es Jesucristo, a quienes son transferidos mis pecados porque Él los llevó por mí y los pagó por mí en la cruz. E intercede hoy desde el santuario colocando sus méritos a mi favor. O sea que así como el animalito era inocente, era para representar la víctima inocente. El corderito inocente representaba al gran Cordero de Dios que había de venir para llevar los pecados del mundo. Pero así también dice, como se ofrecía una ofrenda todos los días, nuestro cuerpo, nuestra vida, es un sacrificio vivo, un culto entregado a Dios todos los días. Por eso dice, hemos de entregarnos al servicio de Dios y debiéramos tratar de hacer esta ofrenda tan perfecta como sea posible. Dios no quedará satisfecho sino con lo mejor que podamos ofrecerle. Los que le aman de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y constantemente tratarán de poner todas las facultades de su ser en perfecta armonía con las leyes que nos habilitan para hacer la voluntad de Dios. Así que nuestro cuerpo es un sacrificio vivo porque lo adoramos, porque lo servimos. Entonces esa vida, ese carácter, ese servicio, esas acciones y esas motivaciones. Pero yo a veces puedo tener buenas acciones, pero que nacen en una motivación errada. Claro. Esas motivaciones tienen que ser puras, tienen que ser santas. Y ese es el mejor culto que podemos ofrecerle a Dios. Qué bueno. Ahora dice que la víctima inocente, el animalito inocente, tenía que tener una característica indispensable. Tenía que ser perfecto. No tenía que tener la pierna quebrada, no tenía que tener ningún tipo de enfermedad, ¿no? Algo visible que le impidiera. Exactamente. ¿Por qué? Ajá. Porque estaba ilustrando al gran Cordero, que sin mancha, sin defecto, sin pecado, ¿no es cierto? Porque para salvarnos y redimirnos del pecado, tenían que reunirse dos condiciones. Primero, tenía que tener vida propia. Claro. Porque si no tenía vida propia, no podía poner mi vida para mí. Segundo, tenía que tener una vida sin pecado, porque si tenía pecado, no podía redimirme. Por eso Jesús es el único que podía cumplir estas características. Tenía vida propia porque era Dios, claro, y vivió sin pecado, porque ilustraba al sano, santo, inmaculado Hijo de Dios. Qué bueno. Eso significa que Dios, como quería la mejor ofrenda, quería darnos también lo mejor. ¿Eso no tiene un mensaje para nosotros hoy? Totalmente, totalmente. Y ese es el mejor mensaje que podemos darle. Dios nos dio en Jesús lo mejor que el cielo podía darnos. Y entonces, Él espera que nosotros podamos darle lo mejor que esté a nuestro alcance para Él. Muchas gracias, pastor. Realmente este mensaje es tan poderoso, tan impactante, y nosotros obviamente queremos decir a nuestros amigos, queridos amigos, en Revivados por su palabra, tenemos el mensaje importante para tu vida, para mi vida, para todos. Y por supuesto, es una invitación constante a continuar en las pisadas de Jesús. Ahora tenemos también un consejito para ustedes y volvemos enseguida. Hola, hoy voy a compartir una cita contigo acerca de la música. Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto
tiene un poder maravilloso. Esta cita maravillosa la puedes encontrar en este libro, La Música, escrito por Elena G. de White, y puedes tenerlo en tu biblioteca personal. Ingresa a la página www.aces.com.ar o visita una iglesia adventista del séptimo día que esté más cercana del lugar donde te encuentres. También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Finalizamos con un consejo importante. Por favor, pastor, despídanos. ¿Cómo no? Que el mismo Jesús que se ofreció a sí mismo por nosotros despierte en nuestro corazón la misma respuesta de ofrecernos nosotros para con Él. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque a través de tu palabra nos muestras el maravilloso proyecto que Dios tiene para que podamos vivir mejor. Queremos ofrecerte nuestra vida así como nos has ofrecido la tuya. Nos ofreciste tu vida para morir y salvarnos. Te ofrecemos nuestra vida para aceptar la salvación y vivir para ti. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, es un compromiso. Nos encontramos el día de mañana, reavivados por su palabra, creed en sus profetas, con un mensaje importante para nuestras vidas.